Hola, bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a intentar abordar lo que son los textos periodísticos. Los textos periodísticos informativos, que van a ser fundamentalmente dos, la noticia y la crónica. Y en este sentido es importante tener en cuenta que nosotros vamos a encontrar producciones informativas en las revistas, en los diarios, en los noticieros, en algunas redes sociales. Pero la noticia y la crónica son como género los específicos para informar, para dar información, para contar qué pasa. Para eso, estos dos géneros tienen que responder a 5 preguntas básicas, que son qué, quién, cuándo, dónde y cómo. En el lenguaje periodístico se las conoce como las 5W por su relación a las preguntas, a sus palabras en inglés. A estas podemos además sumarles el para qué o el por qué. Y en ese sentido nosotros vamos a preguntarnos, cuando trabajemos textos periodísticos informativos, cuando decimos qué nos referimos a qué pasó. Cuando decimos quién fue afectado, quién protagonizó el hecho, en qué tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de cuándo, en qué lugar ocurrió el hecho que merece ser, central de esta noticia o esta crónica, cómo ocurrió, y bueno, lo que decíamos, que a veces, por la misma necesidad, de la información, se pueden sumar las preguntas por qué o para qué. Pero siempre esos textos informativos deben responder a las preguntas básicas del periodismo. Además de un cuerpo de texto, cuando trabajemos todo lo que son textos periodísticos, vamos a ver que hay otros elementos que los conocemos como paratextuales, es decir, son elementos que nos sirven para ampliar la información o para ayudarnos a comprender mejor lo que ocurre, lo que está narrando la crónica o la noticia. Vamos a ver que dentro de esos elementos paratextuales vamos a encontrar elementos que son icónicos. Las ilustraciones, las fotos, los gráficos cuando hablamos a veces de estadísticas y los paratextos que son verbales, que son la volanta, el título, el copete, aunque en realidad ya no se le suele llamar copete, sino que se le dice bajada, los epígrafes, los recuadros. Y vamos a ver que algunos componentes de estos paratextos verbales componen lo que nosotros llamamos el titular. Y eso va a ser volanta, título y bajada. Los elementos paratextuales pueden estar, pero no necesariamente tienen que estar. Nosotros puede que encontremos una crónica o una noticia periodística, por ejemplo, en un diario, y no estén todos estos elementos representados. Pero sí es interesante que nosotros podamos distinguirlos dentro de el medio de comunicación que nosotros estemos leyendo. Vamos a encontrar que la crónica y la noticia, si bien son, como decíamos, textos periodísticos informativos, tienen similitudes y también tienen puntos de desencuentro. Pero antes que eso, en este recuadro van a poder ver, la foto está un poco pequeña, pero la podemos después ampliar, qué función o qué lugar suelen ocupar los paratextos dentro de los medios de comunicación. Esto en realidad es un repaso porque es un contenido que se viene dando desde ya hace muchos años, pero es importante que lo tengamos en cuenta al momento de leer los diarios, ¿sí? Decíamos, encontramos en la noticia y en la crónica similitudes y puntos de desencuentro. Entre las similitudes, bueno, lo que decíamos recién, que son géneros periodísticos informativos, pero también que tienen una trama narrativa, es decir, que nos van narrando, nos van contando algo que sucedió. Lo que vamos a ver después es que esa manera de contar es distinta, pero sí estamos de acuerdo en que son tramas narrativas. Y, como decíamos recién, ambas buscan responder a las preguntas básicas del periodismo que las vamos a llamar de acá en adelante las 5W. Bien, la noticia vamos a tener que tener en cuenta que está basada en hechos noticiables. Es decir, yo no puedo, cuando escribo una noticia, escribirla sobre algo
que no es de interés social, que no es de interés común, ¿sí? Tiene, decíamos, una trama narrativa, debe ser breve y concisa, es decir, que las palabras que yo tengo que utilizar tienen que ser claras para que la mayor cantidad posible de lectores pueda comprender lo que la noticia dice, tiene que estar redactada en tercera persona y tiene que ser precisa y exhaustiva. Es decir, que no puedo dar la mitad de la información que tengo y tampoco puedo dar información errónea. En cuanto a, digamos, el modo en que va a organizar la información la noticia, nosotros tenemos que tener en cuenta que su trama narrativa va a tener la forma de lo que se conoce como la famosa pirámide invertida, en el cual en el primer párrafo del cuerpo del texto vamos a encontrar el lead. El lead es ese, les decía, primer párrafo en el que se deben, sí o sí, responder la mayor cantidad de preguntas en relación a las 5W que se pueda dentro de un párrafo. Si se pueden todas, todas. Y si no, la gran mayor cantidad de respuestas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la mayor cantidad de información y la información más importante va a estar centrada en el inicio del texto. ¿Y eso por qué? Porque a mí me sirve como lector, yo puedo leer el primer párrafo y ya tener un panorama del hecho que sucedió. Y de ahí decido si me interesa seguir leyendo o si no, y decido dejar de lado el texto. Después del lead sí tenemos lo que es el cuerpo de la noticia, donde en general se empiezan a dar detalles del hecho sucedido y por supuesto, como todo texto tiene narrativo, va a tener un cierre. La crónica, que también es un tipo de texto que va a narrar, va a sumar además la posibilidad de juzgar e interpretar los hechos. Por lo cual podríamos decir que la crónica frente a la noticia es un género un poco más subjetivo, es decir, que yo puedo poner pequeñas dosis, no muchas, pero pequeñas dosis de interpretación de los hechos, de subjetividad, es decir, lo que yo opino sobre lo que acaba de ocurrir. Y en cuanto a la narración de los hechos, el tipo de narración es cronológica, es decir, que yo voy a contar los hechos tal y como fueron sucediendo en el tiempo, y ya no con esa forma de la pirámide invertida. En general, las crónicas suelen ser más extensas y además presentan algunas evaluaciones. Y con las evaluaciones nos referimos a esto que decíamos de la subjetividad, que no van a ser, digamos, no vamos a encontrar una crónica en la que el periodista se posicione frente al texto y diga yo opino tal y cual cosa de lo que acaba de ocurrir, pero sí encontrar mayor cantidad de adjetivos sobre los, sobre los personajes o sobre los hechos, ¿sí? Adjetivos que nos van a calificar, según el criterio del periodista, lo que está ocurriendo. Bien, y decíamos que si bien tanto la noticia como la crónica tienen una trama narrativa, esencialmente narrativa, nosotros vamos a ver que existen otros tipos textuales dentro de la crónica. Por supuesto lo narrativo, pero también va a dar lugar a grandes párrafos descriptivos que nos van a permitir a nosotros poder pensar en una fotografía de lo que va ocurriendo, darnos una imagen de lo que ocurre, y también tiene una trama que podemos presentarla como dialogal, es decir, que muchas veces en la crónica vamos a encontrar el reflejo de testimonios o incluso entrevistas a especialistas o gente que amerite, digamos, el hecho que está tratando la misma crónica, el hecho noticioso, porque el hecho es noticioso, pero lo que cambia es la manera en la que el periodista va a plantear la información. Bueno, hasta el momento espero que se haya entendido. Nosotros vamos a trabajar solo esos dos géneros periodísticos.